Hoy martes, que también de la economía estamos completos, don Orión y don Héctor. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. Yo sé que Héctor va a tocar este tema, yo solo quiero decir que los 53 años que se cumplen hoy de la revolución, el gobierno, el Estado debería siempre, y los ciudadanos todos, mantener ese episodio histórico en el mejor el más relevante lugar de su memoria histórica. Ese fue un episodio que, como ustedes saben, devino en una guerra patria por la segunda intervención militar de los Estados Unidos, solo 4 días después. Un episodio muy rápido en la vida, pero digamos que su causa primigenia fue el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, el malograr el advenimiento de la democracia después de 31 años de tiranía. También queda claro que el pueblo dominicano nunca dejó de pensar en la democracia durante 31 años de tiranía. Así es. Si no fuera así, 2 años después de malograrle su primer intento de democracia, no se hubiera desatado una revolución de un día para otro como pasó. Masiva, el pueblo, la gente, pidiendo que le enseñaran a manipular un arma, y la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas, el liderazgo mayor, el mejor liderazgo de las Fuerzas Armadas que se unió a esa insurrección primero, como dije, y luego a esa guerra patria. Que dice Tony Raful hoy, revela en el INTI, que en su libro Crisis de la Democracia, Juan Bosch, que lo escribió a finales del 1964, previó todo, que iba a haber una revuelta y que el líder de eso saldría de los cuarteles. El libro entró a circulación en enero del 65 y la revuelta se produjo. Fue publicado en México, Crisis de la Democracia, la crisis de la democracia en América, República Dominicana. Entonces, digo que el elemento fundamental era vivir en democracia, pero en una democracia como la pensó, la ideó Juan Bosch, una democracia que era, además de democracia política, democracia económica. Yo pienso que los gobiernos tienen que tener siempre como referencia la Revolución de Abril y saber que el pueblo dominicano ama la democracia, que no es verdad que quiere que vuelva a Trujillo, porque justamente, un año después de la muerte de Trujillo, 2 años y algo después, el pueblo estaba votando en democracia en el país, sin conocer, porque deben entonces entender que a pesar de que dicen que Trujillo impuso orden, que sé yo cuánto, más de la mitad del pueblo dominicano caminaba descalzo, todavía en el 60, o me miento, más de la mitad del pueblo dominicano caminaba descalzo y tenía un calzapollo para ir al hospital cuando fuera necesario, más nada. Y una remoa. De manera que era un pueblo atrasado, un pueblo pobre, un pueblo masacrado, un Estado al servicio de unos ladrones encabezados por el mismo Trujillo y su familia, y aún así el pueblo dominicano entendió lo que era la democracia, que nada más la conoció quizás, y esto puede decirlo al comienzo, cuando el señor Espaillá. Sí, Ulises Francisco Espaillá, la Revolución de Santiago. Por algunos meses la conoció, así como disfrutarla. Es decir, por tanto, nosotros todos, esta generación, aquí está Pedro, a quien yo le brindo mi respeto porque en su momento cumplió, cogió un fusil, no sabía manipularlo, lo aprendió, y ahí estaba Pedro en las 5 esquinas defendiendo la democracia. Muy bien, lo otro que quiero señalar, ya para pasarle rápidamente a Héctor, lo otro que quiero señalar es el informe ya definitivo, aprobado por el Fondo Monetario, el informe de la misión que conforme al artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario vino al país a evaluar la economía este año. Ese informe se queda todavía preliminar cuando se señala y luego el directorio del fondo lo conoce y lo aprueba. ¿Es así, Pedro? Ha sido aprobado por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El informe, como ustedes pueden notarlo hoy en la prensa, está íntegro, pueden verlo, es laudatorio a la perspectiva de la economía dominicana. Sin embargo, a mí me quisiera llamar la atención de algo que nosotros tenemos, en términos generales, más de 20 años, y en términos específicos, quizás tenemos ya 7 u 8 años, hablando de la necesidad de una reforma fiscal integral que tenga perspectiva de horizontalidad en los recursos que se puedan, en el aprovechamiento de los recursos que generen
un tipo de reforma fiscal que atienda mucho a la rentabilidad, a la gran rentabilidad de una clase, de un sector productivo importante del país, que tiene una enorme rentabilidad, pero que no ha podido tener una cultura fiscal, de contribución fiscal. Entonces nosotros tenemos gente que está muy lejos de la fiscalidad y una clase media que está muy cerca del sacrificio fiscal. Y un sector emergente, un sector de la población que se beneficia del empleo, se beneficia del valor agregado que puede tener la economía, pero que se aleja también de la fiscalidad. Y nosotros vamos alguna vez, vamos a tener que tener una reforma fiscal integral, como en cada documento del Fondo Monetario Internacional se advierte. Esta vez el fondo le advierte al país y a su gobierno que las vulnerabilidades propias de la economía dominicana, de la que hemos hablado también en este programa con mucha profusión, han sido atenuadas por el sector externo, que tiene un nivel de, digamos, de optimismo, de progreso, la economía de los Estados Unidos, la economía de España, la economía europea, etcétera. Es decir, el sector externo aguanta la vulnerabilidad, pero las vulnerabilidades son mañana, dentro de 4 años. Nosotros estamos improvisando respecto a una reforma fiscal, ¿desde cuándo? Desde el 1996, en los gobiernos democráticos del PLD y en los gobiernos del PRD. Hemos estado en el gobierno del PRD. Hemos estado, todo el mundo le tiene miedo a una reforma fiscal. Debe llegar un gobierno que incluso lo prometa. Yo no sé si aquí puede haber conciencia de decir, necesitamos una reforma fiscal integral que grave en la proporción a la rentabilidad, no que frustre los niveles de capacidad de producir rentabilidad, sino que grave en proporción la rentabilidad, especialmente esa rentabilidad que pulula en el sector financiero. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Claro está, yo quisiera llamar la atención a esto. Eso solo va a ocurrir cuando el Estado esté en condiciones de decirle a los ciudadanos, nosotros administramos de manera pulcra, transparente, los recursos que ingresan al país. No quiere decir que no lo haga, quiere decir que la ciudadanía tenga la percepción de que así es, de que cada peso que un ciudadano aporta al ingreso público a través de la contribución fiscal, sepa que va en beneficio del país. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre las exoneraciones y exenciones. Sí, correcto. Lo ha advertido. Y sobre la base también de aplicación. Y la base tributaria, que entiende que debe ser, como dije al principio, ampliada, más horizontal, más ampliada, ¿verdad? Pero eso que yo le estoy diciendo, a un gobierno lo tumban por eso. Sí. Para que ustedes sepan. Si un gobierno comienza a quitarle beneficios, favoritismo a los sectores productivos, que no es que no se lo den, es que no hay fiscalidad, perdón, no hay fiscalización. No te dice, bueno, eso. Cambio de... Miren, yo siempre pongo el sistema bancario como ejemplo. El sistema bancario tiene la siguiente manera. Toda la acción tiene un caso de negocio. Tú no puedes erogar 50 pesos si tú no dices qué caso de negocio está impactando esos 50 pesos. Que le reporten al banco beneficio. Le vamos a dar a la rehabilitación 1 millón de pesos. Tú tienes que explicar que eso ayuda a la reputación del banco, elevar, a consolidar su reputación, y que por consiguiente eso ayuda a que se y termina ganando. Entonces, cuando tú le entregas una cantidad de dinero, por ejemplo, son ¿cuántos? 140 mil millones que están en exención. 240 mil millones en inventados gastos tributarios. Quiere decir que el gobierno dice, no me paguen impuestos. Tómenlo para que ustedes se desarrollen. ¿Dónde está la fiscalidad? Perdón, la fiscalización. Exacto. ¿Dónde tú le dices, mire, esto es un caso de negocio? A consecuencia de eso, las exportaciones aumentaron tanto. A consecuencia de eso, a la economía se le agregó un valor de tanto. A consecuencia de eso, a consecuencia de nada. Eso está pasando así. Y entonces, ¿quiénes son los que sostienen lo que el Fondo Monetario llama vulnerabilidades económicas y fiscales? La clase media. Porque a ti te van a dar por el cocote como quiera. Me están dando. Como quiera. Pero sin embargo los otros te dicen, eso
nos resta competitividad. Oye, ¿a dónde que vamos a llegar? Y sí, denme más, y sí, exonérenme, y sí, en aduana, que sé yo cuánto, y sí esto, y sí lo otro. Bueno, espérese. Yo no quisiera leerle, finalmente, Héctor, paso a ti. A pesar de los buenos esfuerzos para ampliar la base tributaria, se requerirán medidas más significativas para fortalecer la posición fiscal. Las condiciones financieras internacionales favorables y el fuerte crecimiento de los últimos años han mantenido las vulnerabilidades fiscales contenidas. O sea, es por una razón externa que nosotros todavía no tenemos un problemita serio. Entonces, no será ahora. Le expliqué que este año debió ser el año del crecimiento, de la consolidación del crecimiento y de la expansión de la economía. Lo dijimos, ¿verdad? E incluso en diciembre dijimos, no se metan en problemas, dejen la política para el 19. Bueno, nos metimos en política. Ya no hay nada que hacer. Ahora hay que decirle a los próximos gobiernos, incluso a este gobierno, que siga con su proyecto de incremento fiscal, pero que mire un poquito para arriba. Bien. Buen día, Mozart. Mire, yo quiero comenzar mi intervención con una nota Mozart. Tú nunca te pasas. de lo Te que quedaste medio ocurre. callado, me asustaste. Primero, No, perdóname, Héctor, mira destacar, cómo Pero es que ese es tu tema, ese es el tema. primero destacar Sí, la manera en que Mozart, que lo hizo primero porque estaba comenzando el matutino, Orión y Don Pedro han tocado ya la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Muy bien la manera en que lo han tratado. Esto es importante para que la gente no se duerma en la grada. Y quiero destacar que ayer Don Pedro, Orión y Mozart se hizo un anuncio muy importante. La República Dominicana va a ser sede del Torneo Mundial Invitacional de Tenis y el Congreso Global de Olimpiadas Especiales. Esto es un acontecimiento porque ahí se expresa por qué esto es posible, por la visión de inclusión, que ya las personas especiales sencillamente se les reconoce su espacio, el espacio que por mucho tiempo se le ha negado en las distintas latitudes. Hoy existe esa sensibilidad mundial que se expresa en un acontecimiento como este, y aquí destacar el rol del despacho de la primera dama, en la persona de la primera dama Cándida Montilla de Medina, los esfuerzos que ha estado haciendo precisamente para que a esa población se les reconozcan y se les respeten lo que son sus derechos a la participación. De manera que este torneo va a ser del 9 al 17 de noviembre. Esto es un gran acontecimiento que los dominicanos debemos celebrar y en su momento disfrutar. El Torneo Mundial Invitacional de Tenis y el Congreso Global de Olimpiadas Especiales. Dos, fíjense cómo estoy comenzando por la parte interesante que ya ustedes han tocado. Mozart hablaba de Santiago. Mozart, ayer también se produjo en Santiago un acontecimiento muy importante que le muestra a ustedes dónde va el país. Ustedes han visto las iniciativas gubernamentales, vieron, por ejemplo, en el día de ayer lo que pasó, Mozart, la entrega del botánico en Santiago, que ese botánico para Santiago va a ser un atractivo, además un nuevo gran pulmón. Ahí incluso se va a permitir la preservación de especies nativas, que podrá ser una especie de... Y regionales. Sí, claro, por eso hablamos de nativas, sí, porque estamos hablando de la región del Cibao, de una manera completa. el centro del Cibao. Entonces, eso que ustedes ven ahí, eso será ese parque. Y de igual modo que pasa que ya nadie se va a equivocar a un área protegida y que deberá cuidarse. Ciertamente, de manera que esto hay que celebrarlo. Pero ayer ocurrió otro acontecimiento. Y es una reunión, el presidente Danilo Medina reunió a la comisión que tiene en sus manos el puerto de Manzanillo. O sea, la situación del puerto de Manzanillo,
¿qué hacer? Entonces esa comisión va a presentar ahora un informe con recomendaciones y el gobierno dominicano actuará en consecuencia. ¿Qué es lo importante? Que entró en la agenda, que esté en la agenda el puerto de Manzanillo. Lo que significa el puerto de Manzanillo para República Dominicana. Impacta directamente esa región que la tiene ahí, pero pudiera repercutir en todo el territorio República nacional. Dominicana, eso puede... Tú sabes que también se está presentando que le van a presentar al presidente un proyecto para lo del puerto de Puerto Plata, el viejo. Sí, no, claro. Para colocarlo en condiciones Son de recibir, comisiones. Sí. ¿Qué es lo importante? Que pasa lo nuevo, como que las dice él, porque ya comisiones... no se sabía. ¿Qué es lo importante? Es lo del Manzanillo, Mozart. ¿Qué es lo importante? Van Que a las actualizar comisiones... el No, tema. pero esto es importante. ¿Qué es lo que dice? Es importante, Mozart. Que, por ejemplo, Puerto Plata, Manzanillo, son comisiones. Sí. No es verlo al aire, no. Se hace un levantamiento, Sí, ya se está trabajando. se le dé el informe al presidente de la República y el jefe del Estado actúa en consecuencia, tomando en cuenta todas las informaciones levantadas. De manera que pues Manzanillo entra en la agenda, Sí, en la agenda del gobierno. Entró Eso en es agenda. importante. Bueno. Lo otro es Mozart en Santiago. Mozart hablaba de la iniciativa público-privada. Sí, eso Ayer en se da. Santiago ocurrió otro acontecimiento. La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, inauguró un centro de convenciones cultural en Santiago. Es un espacio que espacio de ese tipo Santiago necesita. Pero bueno, ¿es de UTESA o de Príamo? ¿De quién es, por fin? UTESA, don Pedro, recuérdese la razón social, esa es la Se está institución. mencionando como una cosa de Príamo y otra. Bueno, como la una iniciativa del rector. cosa. ¿De quién es, por fin, la cosa? Don Pedro, ¿De quién es recuerde, UTESA? don Pedro, recuerde que el doctor ¿De quién es Príamo UTESA? Rodríguez, don Pedro, recuerde que el doctor Príamo Rodríguez, primer rector de su universidad, es el hombre de la idea y del proyecto, pero esto hay que verlo como un aporte a Santiago. Lo importante Porque esto es lo importante, que ese centro cultural de UTESA, Exactamente. ese centro cultural de UTESA se va a convertir en un otro elemento de atractivo Pero para por Santiago. supuesto que sí. Porque imagínese, Claro. usted recuerda lo que se planteaba siempre, que Santiago no tiene un Es centro una especie de museo. Sí, porque el Centro Cultural de León Jiménez, que es otra entidad importante, las características es el espacio que te brinda, Sí. que se puede hacer una convención. Sí, señor. Una convención internacional. convención. Recuerda que ahí tenemos el aeropuerto internacional de Gregorio Luperón, Puerto Plata, y tenemos El de el aeropuerto Santiago. internacional de Santiago. O sea que tiene, y tiene No, una no, red vial, Santiago está en una. y tiene Santiago una red vial que que la comunica con todas las regiones, Sí, señor. con buenas carreteras. Sí. De manera, don Pedro, que esto es un gran acontecimiento. La Y yo- circunvalación cada vez más es usada. Porque antes como que la repelían, pero ya. Y yo me la uno están usando. al regocijo de la gente de Santiago y felicito Sí, a las claro. autoridades de la Universidad Tecnológica de Santiago por este aporte. Esto es ciertamente que, Claro, hombre, que es importante. Claro, eso hay que celebrar. Y ahora voy a hablar de los 324. Hoy se conmemora en Los 324. Sí, los 324. Mira, el Vamos a 24 de abril Sí. de 1494 se fundó la Isabela en tu tierra. Ese es el primer municipio de América. 1494. 94. Sí. Se fundó la Isabela. Sí. Otro punto, señores, para Asua, una nota triste que se conmemora hoy, que no puede pasar. El 24 de abril Sí. del año 1849, Sí. el ejército haitiano quemó Borró. Asua porque Sí. había Borró perdido. Asua, que era una aldea, Recuerden que sí. había perdido la batalla La de las borró. carreras, que fue una batalla que se prolongó durante 2 días. Y finalmente los dominicanos vencieron a los haitianos. Cuando los haitianos Se iban en retiraron. huida, que Sí. eso era una práctica, Sí. acababan con todo lo que encontraban en el camino Lo e quemaban incendiaban todo. las viviendas. Sí. Recuerden que en ese momento las viviendas eran madera, cana, Sí. y todo esto no se usaba el cemento. Pero di que borraron Asua, quedó no. un solar vacío. Calcinada. O sea, Calcinada, por esto sí. recuerdo ese 24 de abril Óyeme, de qué 1849, recordarlo. Ay, ay, ay. Y el 24 de abril Del que 65. del año 1965. ¿Qué es lo doloroso? Que ese acontecimiento ocurrió por la intolerancia, en la falta de información, porque un pueblo desinformado puede ser víctima de cualquier acontecimiento como este. El 24 de abril, recuerden, el gobierno del presidente Juan Bosch había sido derrocado el 25 de septiembre de
1963. ¿Qué pasó? Los dominicanos, el día que eligieron al presidente Juan Bosch y al doctor Segundo Armando González Tamayo, vicepresidente de la República, fue la expresión de un pueblo que quería, que salía de una dictadura y que quería tomar la senda de la democracia, y se la ofrecía Juan Bosch. Juan Bosch le presentaba al pueblo dominicano una propuesta democrática que le permitía a la República Dominicana liberarse y terminar con un Estado tan desigual. Porque eso es lo que ustedes referían. Señores, la mayoría de los dominicanos andaban descalzos. Ay, sí. Descalzos. Los campos dominicanos eran lugares de miseria. Bueno, el 80% de la población estaba en el campo, ¿eh? Sí. Entonces, era una situación muy difícil. El campesino estaba concentrado en su zona. En la urbanización 75-80% estaba en el campo. Eso no había llegado, todavía no se había dado ese movimiento, la gente estaba en el campo. Entonces, ¿qué planteaba Juan Bosch? Un pueblo educado. Juan Bosch planteaba, él decía que un pueblo educado, y de ahí la importancia que le confirió a la educación. Porque él decía, si no cambia el pueblo, y esto lo logra precisamente con educación, va a ser difícil cambiar. ¿Qué pasó en República Dominicana? Que desde el proceso electoral, los grupos más atrasados de la sociedad dominicana se aprovecharon de un cuco que había en el mundo, el comunismo, y comenzaron a promover la idea de que Juan Bosch iba a encabezar un régimen comunista y que Juan Bosch es un presidente comunista. Estados Unidos, que había sufrido la experiencia de Cuba en 1959, cuando comienzan a darle todas estas informaciones y a manejar todo de esta manera, así encontró la oligarquía dominicana una manera de recibir apoyo de Estados Unidos para involucrarse en el golpe de Estado de 1963. ¿Qué pasó? Lo que usted conoce, una situación de represión tras el golpe, deportación de dominicanos, sencillamente por sus ideas, sacarlos del territorio nacional, y el 24 de abril, ¿qué ocurrió? Un basta ya le dijeron a los golpistas, y el pueblo se levantó en armas con el apoyo de una parte de las Fuerzas Armadas. Porque ¿cómo comenzó lo que fue la guerra de abril? El 24 de abril, cuando un grupo de oficiales, encabezado por el capitán Mario Peña Taveras, arrestaron al Estado Mayor Eso fue a mediodía, Pedro. Después del mediodía. Cerca del mediodía. Sí. Lo arrestaron. ¿Y por qué lo arrestaron? Para plantear que la vía era que República Dominicana retornara a la constitucionalidad. Con el anuncio de... Retornar a la constitucionalidad. Exactamente. El acontecimiento da una lección para que se entienda que usted puede hacer lo que quiera, pero cuando un pueblo toma la decisión de brillar el camino de la democracia, nadie lo devuelve. Nadie lo devuelve. Usted puede, como lo que ocurrió tras el golpe, deportaciones, represión, corrupción, Bueno, porque ese fue otra situación que se dio en ese espacio. Y hoy, ¿qué podemos decir? Que siempre debe haber espacio en República Dominicana para reconocer a estos hombres y a las mujeres que se arriesgaron para participar en la guerra de abril de 1960. Los protagonistas de la guerra de abril. Entonces ahí hay que destacar primero. Los más destacados. Sí, ahí hay que destacar, don Pedro, el capitán Mario Peña Tavera, porque ese le tocó ser el ejecutivo del arresto. Imagínense que a usted le arrestara al Estado Mayor. Bueno, ese grupo de oficiales lo arrestaron. el coronel Hernando Después, Ramírez, que era el ideólogo en ese momento, el jefe de la revuelta, era el coronel Hernando. Y la decisión decidida. El coronel Hernando Ramírez, porque él es el Hernando Ramírez era el jefe, porque el verdadero jefe lo habían sacado del país. Fernández Domínguez. Fernández Domínguez estaba en Europa. ¿Y por qué entra Camaño? Para que ustedes vean cómo es la historia. Porque Hernando Ramírez enfermó, dice que lo afectó una hepatitis y tuvo que salir. O sea, ya no podía estar en el frente. Y entonces en esa circunstancia aparece la figura del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Fíjate qué interesante. A propósito de eso, quería referir que el libro ese que escribe Tony Raful, destacando los eventos, que él habla de una masa enardecida, dice él casi loca, que bajó
bueno, copó la avenida Duarte. Todos los riesgos. En Mozart yo vi eso. Sí, Era como él dice, mira, en chancleta, Sí, semivestido, sí, todos los sectores sí. de las márgenes de los ríos Sama e Isabela, esos que vivían, subieron a la Duarte Sí. y bajaron con una determinación que la policía salió huyendo. Oye lo que te voy a decir. La policía cuando Sí, vio esa gente recuerda cómo algunos, dijo no voy a confrontar eso y salió huyendo y dejó algunos los puestos policías murieron ahogados de en vigilancia, Los de Sama. bancos, de Sí. empresas, de todo. La Duarte quedó desierta de vigilancia policial o de cualquier tipo. La determinación que traía esa gente era brutal. Se iba a llevar a quien fuera por medio. Entonces es verdad, así fue una verdadera revuelta armada, una social, Sí. los que indicadores. se frustró con la intervención militar de Estados Unidos. Es más, eso es comparable a los relatos que se hacen de la Revolución Francesa, de cómo bajaba la gente Sí, al centro. sí. ¿Y cómo se frustra París. esto? Con la intervención militar de Estados Unidos, que Estados Unidos, respondiendo a informaciones infundadas de sectores dominicanos que construyeron todo un monumento de mentira, señalando que el gobierno de Juan Bosch iba a ser un régimen comunista, que iba a ser otra Cuba. Sí. Y ese fue un argumento que utilizaron mucho para justificar sus acciones, que el tiempo lo ha desnudado. Y en realidad lo que se manifestaba ahí eran dos maneras de ver la sociedad dominicana y entenderla para dirigirla. Que era un pensamiento autoritario, que como dice Barton Martin en su libro El Destino Dominicano, que el señor Barton Martin fue el embajador de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Juan Bosch. Lo que él dice Barton Martin en el libro El Destino Dominicano, que nos pidieron a nosotros, que éramos en ese momento en los días juveniles, nos pidieron, y se montó en la República Dominicana, no, que ese libro no lo leyeran, que no leyeran a Barton Martin porque era un procónsul. Pero cuando uno leyó el libro, ¿qué uno aprendió ahí? Que no quería que el pueblo dominicano conociera lo que dice ese embajador estadounidense. Él dice, una cosa sí estaba clara en República Dominicana, sí estaba clara. Todos celebraban el fin de Trujillo, pero no quería la oligarquía dominicana, dice ese embajador, el embajador Barton Martin, que nada cambiara. O sea, que todo siguiera igual, sin Trujillo, pero ya con otros nuevos mandatarios. Otros nuevos mandatarios que no hicieran concesiones. Eso lo dice el embajador en el libro de Barton Martin, El Destino Dominicano, que nos pidieron a nosotros, a nuestra generación, que no leyeran ese libro, porque ese era el libro de un procónsul. Mira, Sí, Tineo, a propósito del libro, tú sabes que antes de ayer puso en circulación un libro, una persona que yo le tengo mucho aprecio, que es Antonio Valdés, el Sí. editor. Antonio, tú sabes que lo celebré. Que tuvo El cronista deportivo, nosotros vimos en sus días juveniles. Sí. porque estuvo en el, Con Bienbo Bienvenidos estuvo Rojas. con Bienbo Roja Ah, en sí. el periódico El Siglo, Sí. y él puso en circulación, yo no pude ir, Dios mío, Sí. alta grasita, perdóname. No la le esposa falla a de- los amigos a a veces. fallarle a los amigos, pero no pude ir. Sí, yo Y lo Antonio celebré. Valdés puso tributo al baloncesto dominicano, que es una radiografía Sí. a las selecciones nacionales del 1933 Qué bueno. al 2017 Qué bueno, qué bueno. de Antonio Chichi Valdés. Lo celebramos porque Mozart y yo a nosotros nos tocó Óyeme, Chichi. un tiempo Sí, interesante. Sí, compren Sí, ese muy bien, libro. muy bien, así se Además, hace. el baloncesto. Tú sabes que el Óyeme. baloncesto, después de... Oh, Mozart, pero tú sabes lo Hay que... una disputa fuerte a propósito de Chichi Valdés, después del béisbol, Sí. entre el baloncesto Sí. y el voleibol. Sí, pero Porque el voleibol con estas muchachas tan encantadoras, Sí. ha logrado colocarse. Porque además de buenas, de que son excelentes Excelentes. atletas, Son encantadoras. Son tan lindas y encantadoras. Físicamente. ¿Tú entiendes? estamos Sí, hablando, ¿no? que ponen a uno a caerle Mira atrás. Mozart, voleibol. mira Mozart. Entonces, El valor que tiene que ese muchacho relate eso. que fíjate. relate eso, Mire, Antonio oye, Valdés. don Sí. Héctor, Todo permítame hacer Las elecciones. este testimonio. Mire, yo vi cuando taparon la piscina del antiguo parque que está, Eugenio. del parque de la George Washington, que había un Sí, parque. Eugenio María de Eugenio Hostos. Eugenio María de Hostos, cuando se tapó la piscina Sí. Sí. y se hizo ahí una cancha de baloncesto para dar alojamiento. Oiga esto,
al baloncesto de primera categoría, que entonces era ¿Y cuándo fue eso? al aire libre. Adiós, caramba, Eso la fue década de los 60. De los 60. Oiga lo que le estoy diciendo, oiga esto, Porque ahí que había una no, piscina. no había dónde jugar baloncesto de primera categoría. Ahí vi yo a los mejores baloncelistas de la época, lógicamente, porque era el único sitio donde tú podías reunir más o menos una masa Sí. que pudiera ver lo que era nuestro baloncesto de primera categoría. No teníamos cancha que no fuera esa. El Eugenio Para María de reunir Hostos. el Eugenio María de Hostos. En lo que era la piscina, la taparon, hicieron ahí. Pero Una mira, yo no cancha, sabía una cancha. que era de tanto tiempo, desde el 33. Sí, La práctica de Tenemos baloncesto. baloncesto, sí, la selección nacional. De ahí Del de- 33 al 2017. Ese es un buen documento. Un buen aporte de Chichi Valdés. De Chichi Valdés, que viene con Sí. otros libros más. Sí. Valdés, Sí, ahí está, nosotros- Valdés, se cuadra feo. pero nosotros la mete lejos, celebramos. La mete lejos. No, pero Chichi. lo vimos. Qué Nosotros, bueno. Mozart y yo conocimos a Chiqui en sus inicios de la profesión. Y recuerda la disciplina. Muy dedicado, la dedicación. muy dedicado Eh, a su eh, asunto. De manera que Sin mucha esto que ha estridencia. producido es una muestra de lo que eres capaz de hacer y continuar haciendo. Así es. Felicidades, Chichi. Felicidades, Chichi. Muy ¿Cómo bien. no? Vámonos. vamos a un a la cambio pausa. y a esperar que llegue nuestro amigo Julio Ortega, que hoy es martes de Si la no, nos vamos con el economía. análisis tuyo del asunto. Julio, buenos días, don Buenos Julio días. Ortega, a todos A sus los miembros de tres. este equipo. Buenos días, Julio. Que nosotros apreciamos mucho porque es un profesional que le ha dedicado ya tiempo a ustedes y a nosotros. No es lo mismo un ¿Sabes consultor. cuánto yo tengo viniendo los martes? Diablo. Es Bueno. verdad. Ya del TV, 12 años. 12 años, tú eres casi fundador. Eso para nosotros es de infinito agradecimiento, de verdad. En Disponer de un 2005. profesional como Julio, un profesional Y, completo y gratis. y gratis, eso no tiene con qué pagarse. Bueno, con sus sobresaltos y cosas que a veces tiene, uno Oye. tiene que aguantarlo. Qué barbaridad. Pero eso, Entra en materia, Pedro. pero eso Vamos, no importa. vamos. Tú firmaste Don con Julio, él un contrato hoy de euros. que nuestra nunca preocupación reivindicado. es la siguiente. Ayer se dio, apareció en uno de los matutinos como una información nueva, que el déficit de comercio de la República Dominicana había ascendido a 7.500 millones de dólares en el 2017 y que eso era para llamar a alarma. La balanza comercial. De la balanza comercial, Pero sí. tú sabes lo que es la balanza Sí, comercial. sí. Exportaciones de bienes Contra- menos importaciones Menos de bienes. importaciones de bienes. O el hilo importaciones de mollito. bienes menos exportaciones Sí. de bienes. Eso siempre ha sido Siempre ha sido deficitaria, pero muy deficitario, deficitaria. Pero claro. Pero yo incluso entré a la página. Ahora, ¿con qué se compensa? Con las exportaciones de servicios, con las exportaciones de Zona o- franca. no, La- de las zona remesas. franca, bueno, esa sí, la Más de o zona menos. franca y Las remesas. la remesas. remesa. Ahí tú compensas y sobra a veces. Sí, sobra. Por eso es que el déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial de los últimos ¿Y años. quién fue ha el ido que bajando. descubrió eso? El hilo bollito. Eh, Ayer. ¿Quién fue? la noticia principal de Diario Libre fue Ah, esa. no tenía que poner. No, pero espérate, sean eso así. generó un O no estás sean en una así. campaña. Eso generó un comentario No sean editorial así. severísimo del director diciendo que el país se encamina A al un hecatombe. despelladero, al hecatombe. Pero nada de juego, espérate un momentito. Adrián no sabe lo que él está haciendo. Claro. Bueno, Él y sabe. entonces también Adrián es un tipo culto, inteligente y que Brillante. entiende. bien Brillante. informado. esa Adrián. Brillante, brillante. Sí, bueno, el asunto es que ese tipo de cosas, Julio, por más afecto que tú le tengas a una persona y respeto, a mí yo acostumbro no dejarla pasar. Mira, yo bajé un cuadro, que por cierto te lo voy a proyectar ahí, de acerca del comportamiento, porque es un cuadro completo de balanza de pago, donde está la balanza de bienes, de bienes, como tú dices. Mira, solamente en el año 2011, ese déficit que decía 7.500 millones de dólares el año pasado fue de 8.939, casi 9.000, o sea, 1.500 millones de dólares más. Pero eso fue en el 2011.
y había sido también de 8.393 millones en el 2010. O sea, que hace 7 años era No, mayor. no, pero tú coges la serie de los últimos... 20 o 30 No, años. no, 40 años, 40 años. si tú quieres. Incluyendo aquel periodo cuando el azúcar llegó el azúcar, a los, exacto, con el a los azúcar, sí. 72, fue. Aún así, 63, aún así. aún así, El déficit comercial fue enorme. claro, de balance. Sí. Entonces, Decir que eso no es... Yo no entendí eso. Esa noticia Que no es... fuera- Yo no sé qué se se buscaba busca con con eso. eso. O alguien que no lo interpretó. O alguien la que verdad no fue entiende noticia lo que es... principal de primera página y fue la que encabezó la sección económica, pero además fue la que motivó el comentario editorial del Inclusive, director. mira, yo estaba leyendo muy preliminarmente, porque lo recibí anoche tarde. Lo del banco, lo del fondo. No, lo del Fondo Monetario. fondo. Las conclusiones de Eso la sí misión. es. No, las conclusiones, aquí hubo un comunicado preliminar. No, pero aquí está de la data de conclusión. Bueno, te la yo no presenta veo completa. nada. No, está muy lejos. No se ve, ¿no? Pero las conclusiones preliminares, que fueron en febrero, ahora parece que el 12 o el 18 de abril, el directorio Sí. del Fondo Monetario Internacional lo que hace es que conoce el informe de la misión y en base a ese informe, sí, yo lo tengo aquí, en base a ese informe emite una serie de consideraciones. Regularmente el informe del directorio es un poco más detallado que las consideraciones preliminares de la misión. En lo que yo vi preliminarmente, en ese informe del directorio del Fondo Monetario, pone de relieve que hubo el promedio del crecimiento del periodo 2014-2016 fue de 7.1. Entonces, el año pasado fue de 4.6. Y lo que dice el directorio es que hubo una desaceleración de ese proceso de crecimiento a lo que ellos llaman el potencial de desarrollo, de crecimiento. Lo mismo que dice el Banco Central aquí. Y que ese potencial de crecimiento, que es de un 5%, ellos tienen la proyección para el año que viene de crecer a un 5.5. En cuanto a ese tema de las exportaciones, lo que ha sucedido desde quizás los años 70 hacia acá, Sí. en un proceso paulatino, es que la economía dominicana, de ser una economía primaria exportadora, es decir, que exportaba productos agrícolas, azúcar, Sí, café, cacao y minerales primarios, el sector primario de la economía, se fue transformando en una economía que la mayor parte de su actividad económica se concentra en servicios. Y en el caso de la balanza de pagos y la cuenta corriente, hay un componente extremadamente importante, que en algunos, aquí no lo es, pero en algunos países es el número 1, generador de divisas, que es las remesas que hacen los emigrantes, que anda por una cifra bastante alta, como por 5.000 o 6.000 millones. Principal en Haití, principal en El Salvador, por En ejemplo. El Salvador, en Centroamérica es muy alto. Centroamérica es muy en los alto, países Honduras. del Triángulo Norte de Sí, Centroamérica. sí. Y en algunos países, por ejemplo, como Turquía, es muy alta también las remesas. Es decir, es una característica de las economías contemporáneas de los últimos 30 años, de que el hecho de la internacionalización de la fuerza de trabajo, hay emigraciones que se han venido produciendo que compensan la falta de ingresos de esa economía con remesas de esos emigrantes a sus familiares, a sus hijos, a su mujer, a su mamá, a los padres, a quien fuera. Y ese es un factor que no existía en la economía dominicana.
Hasta los años 70 no existía Eso no existía. la remesa. Eso no existía. Entonces las remesas comenzaron a consolidarse. No existía el turismo. No existía Como el la zona turismo era franca. muy débil, como la zona franca Apenas estaban iniciaban. empezando en los Sí. 70 también, y se consolidaron en los 80 y 90, que transformaron la economía dominicana. Transformaron la economía. Entonces la economía dominicana, de una economía primario exportadora, se convirtió en una economía de servicios y exportadora de servicios. ¿Sabe que una generación tradicional de economistas no ha querido aceptar esa realidad y todavía aspira, Los más viejos. No, sí, pero- y todavía aspira a que sea el sector manufacturero el que lidere la economía? Y entonces espera que en algún momento el gobierno lo entenderá y volverá con una serie de incentivos y políticas protección. especiales. No, ellos lo dicen claramente, sino el apoyo masivo del Estado para que se levante de nuevo la manufactura y vuelva a ser el empleador del 36%. Pero con una economía- como lo fue con en una- algún momento en la década de los 70 y Con una 80. economía abierta a las importaciones, en donde el producto nativo, lo que se llama la protección efectiva, es muy baja, Sí. es muy baja. Con el desmonte de la ley, aquella 299 Sí. y todas aquellas leyes de incentivo. Ahora había una, la de Proindustria se llama, Sí. pero eso es lo que facilitaba algunas materias primas y cosas así, pero en aquel momento era exención de todo, exención desde el pago de los impuestos locales al pago de los impuestos de importación. Combinado No, y combinado recuerda- con aranceles muy altos De de similares protección. que vinieran. De protección. Combinado Entonces, con eso una ya no condición. existe. Recuerdan que Eso era no- reminiscencia de esa política de sustitución de importaciones. Recuerda eso, que eso también abrió una trocha. Claro, era parte Sí, de esa claro. política. Sí. La sustitución de Sí, importaciones sí. era parte de la política que propugnaba no solo Sí. el gobierno dominicano, sino fue una política latinoamericana, de la Sí, CEPAL. sí. Y con teóricos muy importantes que sostenían que el crecimiento se debería sostener con una protección del mercado interno. Lo único que cuando nosotros hicimos Ahora, eso, ahora. El sudeste asiático lo soy estaba partidario abandonando. de la desprotección total y la apertura a las importaciones absoluta, pero tampoco de una protección tan alta que lo que haga ineficientes productos y ineficiente producción. pero por lo Tiene que tú haber una dices- combinación. Sí, pero sin embargo, vamos un poquito atrás acerca de lo que tú dices. Es que todavía hay un sector del liderazgo empresarial que se resiste a aceptar que los servicios pasaron a liderar la economía. Y algo más, que se resiste a aceptar que sectores tan específicos de los servicios, turismo, para que hablemos claro, sea la locomotora que impulse con mayor fuerza la economía. Eso parece ser ya una determinación por las condiciones mismas del país, de que el modelo se ha inclinado un poco hacia turismo. Ahora, sin embargo, la queja es que el turismo no derrama tanto. El turismo todavía tiene una protección efectiva muy alta. ¿Cuánto empleo industrial y cuánto empleo en el sector turismo hay aquí? Bueno, el sector turismo tiene 145, 170 mil empleos Directo. Pero el sector industrial tiene una cantidad que casi dobla eso. Sí, la manufactura casi dobla al sector turismo. Entonces el asunto está en que todavía... Eso pasa con la minería también. Lo mismo. No, pero incomparable en el número de empleos, incomparable. No, la minería casi no produce Sí, claro, empleo. incomparable. Muy poco. Lo único que el salario promedio de la minería son 200,000 pesos. Sí, altísimo. Sí. Son pocos empleos, pero el salario promedio de la minería son 200,000 y pico, 250,000 pesos. El número lo supera. O sea que por eso es que... Yo voy a tener que revisar ese dato que tú Sí, diste ahora. 200,000 Lo de la y pico. industria. No. Lo de la El industria. Sí, pero eso- anterior, de que dobla Casi el lo empleo dobla. industrial, Sí, el es empleo mucho del más. turismo. Ha ido bajando, ha ido perdiendo presencia. Bueno, No estoy muy al tanto todavía. Confieso en mi el momento ignorancia. de mayor protección, cuando ya, en finales de la década de los 80, la manufactura aportaba el 34%
del Producto Interno Bruto. Ahora es el 16, ahora es la mitad. Menos de la mitad. ¿Y el empleo? Y el empleo era altísima la proporción de entonces. Pero ahora, ¿cuánto es? El empleo se ha reducido, sí, hombre, de unos 400 Pero mil mira y pico, tú 300 nada más mil y pico. tienes que- Se ha tú nada reducido, más pero tienes- sigue siendo más que turismo. Nada más tienes que ir a ver los Aporta famosos más que parques turismo. industriales que se crearon con la ley 299. Herrera, Jaina. Hoy son almacenes de Son importadores. almacenes de importación, todo. Importación. Sí. Nos quedan ¿Dónde poco. están las industrias? La ¿Cuáles zona son? franca emplean lo Ah, mismo bueno, que espérate, turismo. no. No me metas zona franca en Zona ese franca modelo. emplean lo No, mismo no. que turismo. Por ahí andan. Sí, está bien, pero la zona franca es otra cosa. La zona franca es solo trabajo intensivo. Sí, pero eso es casi eso es manufactura. Manufactura. Una expresión. Bueno, pero espérate. Lo Y que tú yo sumas llamo zona franca a la industria manufactura. del mercado interno. Ah. Esa es la que te estoy hablando. Esa es alta, todavía es más que turismo. Todavía Pero es más no, que pero turismo. no el doble, no, Pedro. No, porque ha ido perdiendo fuerza, Bájale- pero todavía es bájale más un que chin. turismo, Aquí seguro. ¿eh? muchísimo. Vete Es más de Herrera. 200,000 Vete a empleos. Herrera para que tú veas cuántos se han convertido en almacenes de Todo. importación. Sí. Pero ¿qué industria Vete, queda Herrera. ahí? ¿Qué industria queda ¿Qué ahí? industria queda? No, venga con eso. Ninguna. No, pero aquí hay empresas. Oye, se nos terminó el tiempo. Manufacturera grande, Pero, de verdad. pero déjame invitar desde aquí para Teleradio América esta noche, Sí. porque yo quería que él tratara dos llamados de atención. Se nos agotó el tiempo. Nada extraño, pero que son llamados de atención cuando tiene que ver. Y con Julio es bueno verlo, que es uno que hace Bernardo Vega, que se queja porque el presidente Danilo Medina no rubricó el asunto este del Grupo de Lima para desconocer al gobierno que surja de las elecciones. Pero ¿cómo va? En Venezuela, si no cambian las condiciones, no dice qué condiciones. Y el otro, el de un importante empresario, me parece que es la Asociación de Industria, que dice que el país pudiera, en el país pudiera replicarse. No, el presidente de la Asociación de Industria, Campo de Moya. Replicarse lo de Nicaragua. lo de Nicaragua. Una Sí. barbaridad. En la República Dominicana. Sí, pero conténtame Vamos. esta noche. Esta noche, en equipo, Pero son muy en buenos equipo temas, mediático. Mozart, muy buenos, muy buenos. Pero ven acá. Y además de la revolución, que tenemos que hablar de eso con Rafa Pérez. Sí, claro. Ay, con Rafa Pérez esta noche va a estar bueno. Ahí Muy va a bien. haber bocato de Sí, cardenales señor. Muy bien. esta noche. Hablamos mañana de mediante.